Buen día, buen día. Quiero saludarte en este momento. Estamos aquí en tu espacio Mujer Sabia. ¿Quién les habla? Soy la pastora Pilar Cueto. Y quiero decirte en estos momentos que realmente Dios es bueno, nos ha llenado de sabiduría, nos ha llenado de entendimiento y es un privilegio contar también con la llenura del Espíritu Santo. Pues mira, nos gozamos, nos alegramos porque confiamos en este Dios maravilloso que hace grandes cosas en nuestras vidas. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el avivamiento espiritual. El avivamiento para nosotras las mujeres, para nosotras las madres, para nosotras las abuelas, las hijas y todo lo que podamos emprender, mujeres emprendedoras, preciosa, vamos a hablar que el avivamiento espiritual debe estar presente. Y para esto quiero mencionar el avivamiento, ¿qué sucedió el avivamiento en los tiempos de Jonás? ¿Sabes? ¿Qué sucedió? Mira, en esos tiempos, ¿qué es lo que estaba pasando? Y para eso vamos a leer rápidamente el libro de Jonás. Jonás es un libro muy pequeño, pero sería bueno que después de terminar lo leamos, lo leas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y en el capítulo 3, en los primeros versículos encontramos que Dios pudo traer avivamiento a Nínive. Y ahora puede traer avivamiento a tu familia, avivamiento a tu casa, avivamiento a nuestra iglesia donde congregamos. ¿Sabes? Una ciudad entera puede ser avivada cuando nos unimos nosotras las mujeres para escuchar la voz de Dios, para arrepentirnos, para obedecer a Dios, para interceder. Sí, hermana, amiga, que estamos ahora en estos momentos, es bueno ser avivadas por el Espíritu Santo. Qué interesante el avivamiento que ocurrió en esta ciudad llamada Nínive, que estaba marcada por el pecado. Había mucha indiferencia al Dios Todopoderoso, había mucha maldad, pues Nínive estaba, como se dice, como acá en el Perú, una ciudad que desapareció, ¿no? Toda una ciudad en Ancash, en el año 1971. ¿Ve? Desapareció esta ciudad. Dios tenga misericordia de todas nosotras, de todos nosotros, porque la iglesia de hoy, especialmente nosotras las mujeres de este siglo XXI, y justo estamos en este año 2026, ¿sabes? Debemos marcar el punto. Debemos aprender, debemos enseñar en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestra familia, ¿sabes? Que debemos ser avivados, que Dios va a avivar cuando la iglesia realmente sea totalmente restaurada. Y aquí encontramos a Nínive. En Nínive, ¿qué estaba pasando? Por eso Dios le dice a Nínive: Nínive, tienes que ser levantada. Nínive le dice a Jonás: levántate, vaya a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama en esa ciudad el mensaje que yo te diré. ¿Ve? Entonces, hoy muchas mujeres reciben el llamado de Dios para orar, para servir, para enseñar, para restaurar su propio hogar y para levantar a los hijos, pero muchas no obedecemos. Algunas sí, algunas no. Pero bueno, se genera a veces la confusión, pero estamos en el tiempo de avivarnos. Estamos en el tiempo de prender la luz de Cristo, ¿ve? Y de poder seguir avanzando, de poder decir: mi hogar va a ser avivado. Y este avivamiento se va a producir cuando obedecemos. Obedecer realmente la palabra de Dios. Acá está las Sagradas Escrituras, pero encontramos que Jonás no quiso obedecer, huyó. Mira, ve, él se fue. Él, como se llama, presentó sus excusas. ¿Ve? Entonces,
escapó de obedecer a Dios. Pero el avivamiento, hermanas, hermanos preciosos, nace cuando hay un arrepentimiento sincero. ¿Sabes? Más tarde vemos a Jonás que obedece a Dios. Llegó a obedecer a Dios. ¿Ve? Y dice que cuando él predicó, los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Sabes? Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y en ese momento el pueblo creyó a Dios. El arrepentimiento no es solo llorar. El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, cambiar de actitud. Cambiemos. Este es el tiempo del cambio. Volver al corazón, realmente que nuestro corazón se vuelva al corazón de Dios. Entonces nosotras como mujeres de ahora, en este siglo XXI, ¿qué significa revisar nuestro interior? ¿Qué hay dentro de nosotras? ¿Ve? ¿Hay orgullo? ¿Hay faltas? ¿Hay pecado? ¿Hay falta de perdón tal vez? ¿Hay tal vez críticas? ¿Hay tal vez frialdad espiritual? ¿O hay descuido a la oración, el conversar con Dios? ¿O hay heridas que no hemos entregado a Dios? ¿Sí? A veces hay heridas que vivimos del pasado. ¿Sabes? Este es el tiempo que nosotras como hijos o hijas de Dios debemos permitirle que Dios limpie nuestro corazón. Un corazón puro y limpio, dice el salmista David. ¿Con qué me presentaré? Con un corazón limpio. Entonces, el avivamiento también va a tocar tu casa, va a tocar nuestro entorno, va a tocar nuestro pueblo, va a tocar donde nosotros estamos viviendo. ¿Qué significó Nínive? En Nínive, el arrepentimiento no solamente fue solo individual o personal, sino alcanzó a la masa, alcanzó a toda la ciudad, incluso a sus autoridades. Mira lo que estamos viviendo en estas elecciones, ¿no? Gloria a Dios por el que ganó, por la que ganó. ¿Sabes? El que gana es Cristo ahora en nuestras vidas. Entonces, mira, por eso en el libro de Jonás encontramos un versículo, en el capítulo 3, versículo 8, que dice: levántase cada uno de su mal camino. Y todos se levantaron de su mal camino. Tenemos que levantarnos, todos nos tenemos que levantar de nuestro mal camino. Por allí algo ha pasado, ¿ve? Por eso Dios nos enseña a que como hombres, mujeres de Dios, tenemos que ser avivadas para influir en nuestro hogar. Nosotras las mujeres, para influir en nuestros hijos, en nuestras hijas, en el esposo aún, ¿ve? Y también en el entorno nuestro, nuestras amigas. Sí, tenemos, ¿ve? Yo digo las amigas nuestras, las vecinas, ¿ve? Entonces, bueno, cuando digo amigas también tengo a las chicas peregrinas, ¿ve? A las mujeres sabias. Entonces, vamos acercándonos. Entonces, de esta manera, nuestro testimonio va a impactar, ¿ve? Va a impactar a otras mujeres que aún no han sido avivadas por el Señor. Nuestra fe, mira, nuestra fe va a ser realmente el que también va a impactar para que muchas vengan al arrepentimiento, especialmente las que no conocen a Cristo. Dejen el camino no correcto y esa generación se vuelva a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el avivamiento revela la misericordia de Dios. Cuando hay avivamiento en una nación es que está la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ve el arrepentimiento. Y Dios vio el arrepentimiento allá en Nínive. Dios tuvo misericordia de Nínive. Tuvo misericordia del mismo Jonás. Ya sabemos la historia, ¿no? Del pez que tragó a Jonás. Pero también sabemos la historia de que el pez también arrojó a Jonás. Por misericordia a su pueblo. ¿Ve? Entonces, el mensaje de Jonás no solo habla de juicio, también habla de oportunidad.
¿Ve? Dios no quería destruir, sino quería restaurar a Nínive. Pero, ¿sabes? Tenemos que imitar a Jonás. Jonás fue usado grandemente, un gran evangelista que digamos en estos tiempos, un hombre que restauró corazones, vidas, pueblo, y toda la ciudad fue totalmente restaurada. Y ahora nosotros que estamos aquí somos mujeres y aprendemos de la palabra de Dios con ojos de mujer. ¿Ve? Tenemos corazón de mujer. ¿Ve? Y podemos ver aquí a un Dios que corrige, a un Dios que espera, ¿sí? Que nos confronta, pero que también nos perdona. Ese es el Dios que amamos nosotros a través de su palabra. Y este Dios que perdona se llama arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Tenemos esperanza y caminamos en esperanza contra esperanza, como dice su palabra. Entonces, ahora, tú y yo, preciosa mujer sabia que estás aquí escuchándome, porque tú eres llamada la mujer sabia de tu casa. Tú eres la mujer sabia en tu entorno, en tu familia, ¿sabes? Porque conoces a Cristo. ¿Y por qué te digo mujer sabia? Porque estás escuchando la voz de Dios, ¿ve? Estás obedeciendo la voz de Dios. Nos cuesta, sí nos cuesta obedecer, pero allí nos estamos levantando para cumplir el propósito de Dios. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque permites que Dios te transforme. Somos transformadas por el poder de Dios. ¿Ve? Entonces ya nosotras seguimos confiando, estamos alegres, confiamos en Dios, nuestra esperanza está en Dios. Ay, pastora, ¿no nos molestamos? Sí, seguramente tú te molestas, yo también. Pero ¿qué hay que hacer? No vivir de eso, sino echar todo, como dice, venid a mí todos los que estéis cargados, ¿no? Y dejar todas nuestras cargas a Jesucristo. ¿Ve? Entonces, y nos tenemos que levantar como mujeres intercesoras. Una iglesia que no tiene el grupo de intercesión más grande, ahí es el peligro. Por eso Dios quería, a través de Segunda de Crónicas 7:14, que todos seamos intercesores. En la iglesia, desde el mayor hasta el menor, todos debemos estar intercediendo. Todos debemos estar en el ministerio de intercesión. No nos debemos escapar. ¿Ve? Entonces, por eso, preciosas mujeres sabias, nosotros vamos con la sabiduría de Dios. La mujer que teme a Jehová es una mujer sabia. Es una mujer que aprende, que tiene esperanza. ¿Por qué? Nínive tuvo esperanza, claro que sí. En medio de su angustia, en medio de su pecado, tuvieron la oportunidad. Y allí los corazones fueron restaurados. Entonces, el avivamiento espiritual en los tiempos de Jonás nos recuerda que Dios puede cambiar toda una ciudad. Perú puede ser cambiado, transformado por el poder de Dios, en su costa, en su sierra, en su selva. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todos vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a obedecerla. Entonces, nosotras preciosas con nuestra familia, con nuestro entorno, vamos a ser también parte de una iglesia fortalecida por el poder de Dios y de una generación que llega a cambiar y que sea mucha mejor que la nuestra. Allí están nuestros hijos, allí están nuestros nietos, ¿ve? Avivados por el poder de Dios. Entonces es el tiempo de estar en oración constante. Estemos en esto, separemos el tiempo. Yo antes decía, hay que diezmar el tiempo orando. 2.40 estaba en Radio Cadena. 2.40. 24 horas tiene el día, entonces 2.40. Lo puedes dividir en tus 3 tiempos. En el tiempo para dormir, que es el descanso, en el tiempo para trabajar, antes de trabajar, y en el tiempo también de que tenemos que recrearnos. ¿Ve? Entonces, con arrepentimiento sincero, vamos a contribuir a la unidad de la iglesia, porque estamos dispuestas a servir con sabiduría, ya no con lo que me parece, sino con la sabiduría que Dios nos da
a través de su palabra. Entonces debemos tener hambre espiritual. ¿Ve? Yo ahorita ya a esta hora digo, uy, tengo hambre, me recorré, ¿no? Nos da más hambre. Este frío nos da de tomar algo calientito, a pesar que hemos almorzado. ¿Ve? Entonces el hambre espiritual es bueno. Y esto hace que la verdad de la palabra de Dios nos pueda corregir, nos pueda fortalecer, nos pueda guiar. A veces no tenemos eso, carecemos de eso. Y eso va a traer testimonio, buen testimonio. Tú y yo daremos buen testimonio. ¿Por qué? Porque el verdadero avivamiento se nota. ¿Sí? Se nota. En la forma como te miran, en la forma como te hablan, en la forma como has sido tú perdonada. O cómo le vamos a perdonar a otros. Porque todos cometemos situaciones así. Ciertos errores, ciertos desaciertos, ¿ve? Pero podemos salir de eso, ¿ve? Entonces vamos, caminemos, vivamos ese avivamiento con una fe sincera en Dios, no con una fe superficial, sino sincera. Bueno, yo quiero terminar diciéndote, preciosa, esos tiempos de Jonás se vuelven a vivir en nuestros tiempos. Tenemos ahí a nuestros hijos, estás tú, estoy yo. Sumemos, somos la iglesia del Dios viviente. En este siglo del 21, mira, vamos a caminar obedeciendo, arrepintiéndonos. Y porque Dios ha tenido misericordia y seguirá teniendo misericordia de su pueblo. Entonces, la palabra enviada por Dios realmente va a ser para salvación de la humanidad, para la restauración de pueblos. Entonces, este es el tiempo de unirnos y de que nuestra congregación, de que nuestra denominación, de que nuestra ciudad sea avivada totalmente por el poder de Dios. Claro que sí, por el poder de Dios. ¿Ve? Entonces, donde esa lluvia tardía, esa lluvia temprana que nos habla Joel, también sea a nosotros. Y ahí, ¿qué predicaba el profeta Joel? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Muchos vendrán al arrepentimiento. Somos el 15% acá en el Perú, los que conocemos a Cristo. No nos conformemos. Lleguemos al 85%. El mensaje de Joel va a calar para que la iglesia totalmente sea avivada. Ellos, la ovejita número 100, se convertirán. ¿Ve? Conocerán a Cristo, serán transformados por el poder de Dios, llegarán a tener corazón limpio, así como nosotros hemos llegado a tener. Entonces allí, esa es nuestra oración.